En la clase de hoy veremos los métodos analíticos denominados radioquímicos, que utilizan el fenómeno de la radiactividad para cuantificar un determinado analito. Vamos a desarrollar dos técnicas analíticas radioquímicas: el análisis por activación neutrónica y el método de dilución isotópica. En primer lugar, vamos a repasar algunos conceptos básicos que están relacionados al tema y que ya se han visto en materias anteriores. Veamos entonces la estructura del átomo, que estaba formado por un núcleo en donde se encuentran protones y neutrones, y en orbitales alrededor están los electrones. En este tema representaremos al protón de esta manera. Abajo se pone la carga que tiene y arriba la masa. Entonces el neutrón, siguiendo esto que les acabo de explicar, tendría la carga abajo, que es 0, y la masa, que es 1. La misma masa se toma igual al protón. Y los electrones, que son mucho más chicos, y que tienen una carga negativa, abajo tiene el número -1 y la masa es despreciable, por eso se pone el 0 arriba. Otro concepto importante a tener en cuenta es el de nucleídos. Aquí vamos a hablar mucho de nucleídos, que se simbolizan con la letra X, que corresponde al elemento, al símbolo del elemento, y además se agrega abajo el Z, que es el número atómico, y arriba A, que es el número másico. Y recordemos que el número atómico era el número de protones en el núcleo. Eso es característico de cada nucleído. Y recuerden también que en la tabla periódica están organizados por números atómicos crecientes. Y el número másico era el número de neutrones y de protones, que es la masa del nucleído concentrada, como ya habíamos dicho, en el núcleo. Además, tenemos que revisar el concepto de isótopos. Dos nucleídos o más son isótopos si tienen el Z igual y distinto A, o sea, distinto número másico. Si el Z es el mismo, se trata del mismo elemento, como en este caso, el hidrógeno, que tiene en el núcleo un protón, por eso tiene acá la masa 1, el deuterio, que además del protón tiene un neutrón, o sea, la masa es 2, y el titrio, que es un isótopo del hidrógeno radiactivo, que tiene 2 neutrones aparte del protón. Bueno, isóbaros, en cambio, tenían el número másico igual y distinto Z. O sea, en este caso, si los Z son distintos, son elementos distintos. Y los isómeros eran nucleídos que se diferenciaban únicamente en el contenido energético. O sea, es el mismo nucleído, por ejemplo, en este caso el tecnecio, que tiene igual Z, igual A, pero se le agrega al nucleído que tiene mayor energía esta M, que significa metaestable. Los nucleídos existentes en la naturaleza se clasifican entonces en estables e inestables. Los estables no cambian espontáneamente con el tiempo, mientras que los inestables tienen transformaciones nucleares, o sea, cambia el núcleo a través de procesos que se llaman desintegración radiactiva. Acá tienen la representación de un nucleído madre o radiactivo que transforma su núcleo en una desintegración radiactiva que da lugar a otro nucleído que se denomina hija. Y esta transformación va acompañada de emisiones radiactivas que pueden ser tanto ondas electromagnéticas como partículas. Entonces acá tienen una representación de un núcleo que puede emitir
lo más común que ustedes han estudiado son partículas alfa, radiación gamma o partículas beta. Entonces, recordemos que la alfa es una partícula grande que está doblemente cargada porque está formada por 2 protones y tiene mucha masa, además tiene 2 neutrones, o sea, una masa de 4, como ven aquí. La radiación gamma, que es onda electromagnética, y beta, que son electrones de altas energías. Tienen en esta tabla una representación de diferentes productos de la desintegración radiactiva, con su símbolo, la carga y la masa correspondiente. Entonces, como acabamos de ver, la partícula alfa tiene carga 2, porque tiene 2 protones en el núcleo, y masa 4, corresponden a los 2 protones más los 2 neutrones, como ven en el dibujo. La partícula beta, que puede ser beta negativa o positiva, la beta negativa son los electrones, o sea, carga -1, masa despreciable, y la beta positiva es igual, pero con carga +1. Rayos gamma X son radiación electromagnética, o sea, sin carga y sin masa. El neutrino, como está representado acá, y el antineutrino, que va con una raya que no se ve muy bien aquí arriba, como si fuera un promedio, es una partícula nueva para ustedes, que no tiene interés analítico, pero sin carga, sin masa, pero que vamos a ver la que aparece en algunas desintegraciones. Y finalmente en la tabla está el neutrón, que no tiene carga y tiene masa +1. Entonces acá ven cómo vamos a representar a la partícula alfa acorde a la nomenclatura que hemos estado viendo. Carga abajo, masa arriba. Lo mismo para los electrones. Y acá tienen una beta positiva, el neutrón. Entonces, al final del tema, en donde están las preguntas y problemas, tienen un primer ejercicio en donde les da una reacción y les pide que identifiquen qué sería X. Para eso, ustedes tienen que hacer un balance de las masas y de las cargas. Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen 68 más 1 del neutrón, es 69. Entonces, si el producto de esta reacción tiene de masa 65, quiere decir que aquí tiene que haber una partícula que tenga 4 de masa, y la única que hemos visto es la partícula alfa con esa masa tan grande. Y después controlemos que abajo también en Z se igualen, son 30, y acá tienen 28 más 2, son 30. Esta es una reacción en donde un blanco, que es el zinc, es bombardeado con neutrones. Eso ya vamos a ver sobre el final de estos temas. Y da lugar a un producto y él emite partículas alfa. O sea, esto es una reacción que es inducida. En cambio, en B, ustedes tienen una desintegración espontánea, en donde el fósforo pasa a silicio y emite una partícula. Entonces veamos cuál es esta partícula. Fíjense que aquí el nucleido madre y la hija tienen igual A, o sea, son isóbaros. Quiere decir que acá tiene que haber una partícula que no le aporte masa. Y por otro lado, disminuye en 1 el Z. Entonces, para que se iguale, necesitamos que la partícula que se emite tenga un Z1. Entonces, aquí va el positrón. Bueno, en esta desintegración del ítem C también obtengo isóbaros, pero aquí en Z aumenta 1, entonces acá irá una partícula que tenga -1 para que quede igualada esta reacción. En el D, aquí es una reacción
en donde en este blanco se bombardea con este que ya habíamos visto que era un isótopo del hidrógeno, el deuterio, y que esta partícula se llamará deuterón. Y en este caso tengo las masas que la suma da 132, o sea que me falta 1 en la masa. Y las cargas no varían, entonces la partícula que va es el neutrón. O sea, se bombardea con deuterones y se producen neutrones. Y finalmente esta sí es también una desintegración espontánea, en donde vemos que da lugar a isóbaros, y acá tiene que ser algo que le quite 1. O sea, en este caso de nuevo son electrones. Bueno, seguimos entonces. Vamos a repasar los tipos más comunes de desintegración radiactiva. Entonces tienen, como ven acá, la alfa, la beta negativa positiva, la captura electrónica y la desintegración gamma. Y vamos a empezar por la desintegración alfa. Entonces, ¿quiénes desintegran por alfa? Nucleídos pesados que tienen Z mayor a 82. O sea, los últimos de la tabla periódica. Fíjense acá, tienen la desintegración representada en forma general, con un nucleído caracterizado por ZA, que desintegra espontáneamente a otro, que disminuye su Z en 2 y su A en 4, emite la partícula alfa y una energía total que acompaña a esa desintegración que llamaremos Q alfa. Ahí tienen el dibujo, fíjense, ya habíamos dicho, una partícula de masa 4, entonces el nucleído madre es un nucleído pesado para poder emitir esa partícula grande. Los valores de esta energía de desintegración total en este tipo de desintegración más o menos van entre 2 y 9 MeV. Las partículas alfa que se producen son monoenergéticas, o sea, todas llevan la misma energía. Emisores alfa naturales, por ejemplo, el uranio 238, el torio 232, que se encuentran en la naturaleza como constituyentes de las rocas, y el radón 222, que está en la atmósfera. O sea, vayan teniendo presente que en la naturaleza hay emisores radiactivos, y eso, cuando se vayan a hacer mediciones, es lo que va a constituir el llamado fondo. Tienen un par de ejemplos de estas desintegraciones, y ustedes solamente tienen que saber, si uno les da, por ejemplo, el nucleído madre, sin necesidad de memorizar el nucleído hija, pero poniendo una I, como está acá en la reacción general, saber cómo varían el Z y el A para que quede igualado. Fíjense, los valores de energía están más o menos dentro del ámbito que ya hemos visto. Ahora, este nucleído desintegra, emite alfa, y alfa llega a un medio, que puede ser un medio como el cuerpo o cualquier otro material. Esta partícula, como ya hemos visto, doblemente cargada por los dos protones, al llegar a ese medio produce ionizaciones en el medio, o sea, tiene elevado poder de ionización en el organismo. Si entrara al organismo, genera ionizaciones y un daño asociado. Ahora, fíjense que habíamos dicho masa 4, o sea, es una partícula pesada, no recorre mucho camino dentro de ese medio, entonces se dice que tiene bajo poder de penetración. Las dos formas de interacción de la partícula alfa con el medio son la excitación y la ionización. O sea, la partícula incide y transfiere energía al electrón, que puede subir a un nivel de mayor energía, o también puede
arrancarlo al electrón. Y ese electrón interactuar también con el medio y producir ionizaciones secundarias. Con respecto a la desintegración beta negativa, ocurre en nucleidos que tienen exceso de neutrones. Entonces, trata de desembarazarse de ese exceso, produciendo la siguiente transformación nuclear. El neutrón se transforma en protón y desprende un electrón, que es la partícula beta negativa, y para equilibrar energéticamente esta reacción se coloca esta partícula que ya la hemos visto, que se llama antineutrino, y que se le pone la raya arriba para diferenciarla de los neutrinos. El proceso general se representa como lo ven aquí, da lugar a isóbaros. En la beta negativa Z aumenta en 1 para poder igualar, y este es el electrón. También hay una energía que acompaña este proceso de desintegración. Fíjense, el ámbito es un poco más chico que la de la energía alfa. Acá tienen un dibujo en donde está el nucleido madre, el nucleido hija, beta y el antineutrino. Bueno, beta, a diferencia de alfa, tiene valores continuos de energías. No es monoenergética como alfa. O sea, puede variar desde valores cercanos a cero hasta un valor energía beta máximo característico de cada nucleido. Y tienen dos ejemplos de emisores beta, como el fósforo 32 y el potasio 40. Y bueno, cuando beta negativa llega a un medio, este electrón pequeño, muy móvil y de carga -1, va a tener menor poder de ionización que alfa, obviamente es menos cargado, pero tiene un alto poder de penetración justamente por su velocidad, y como es pequeño, puede penetrar en el medio más una longitud mayor que alfa. También actúa produciendo excitaciones y ionizaciones en menor grado que alfa. Respecto a beta positiva, en cambio, se dan nucleidos con exceso de protones. O sea, la transformación nuclear es la siguiente. El protón se transforma en un neutrón, o sea, disminuye un protón, aumenta un neutrón, el nucleido hija, respecto a la madre, produce la partícula beta positivo y el neutrino, que se le pone sin la raya arriba solamente para diferenciarlo del antineutrino que se produce en la beta negativa. En la reacción general, fíjense, dan lugar a isóbaros, pero Z disminuye en 1 porque tiene un protón menos. Y acá está la representación de la partícula beta positiva. El valor de Q, el dibujo, el valor de Q que acompaña, muy similar a los ámbitos de la beta negativa. Tienen un ejemplo de desintegración de este tipo. ¿Y qué pasa con esta partícula cuando llega a un medio? Tiene existencia transitoria, o sea, inmediatamente se combina con un electrón, como ven acá. Positrón, electrón se combina y dan lugar a dos fotones gamma. Esto es lo que se llama aniquilamiento del positrón, y es un ejemplo de transformación de materia en energía. La captura electrónica también ocurre, y de hecho compite con beta positiva, porque se da, como les decía, en nucleidos con excesos de protones. Ahora, ¿cómo hace para esta transformación? Para eliminar ese protón en exceso, toma un electrón orbital, como ven acá, el núcleo toma un electrón cercano, protón más el electrón orbital, y da lugar a un neutrón, o sea, aumenta un neutrón. Como aquí queda un hueco,
este es ocupado por un electrón de un orbital superior y al producirse esa transición se emite energía y esa energía está en la zona de los rayos X. O sea, esto es importante también tener en cuenta que los rayos X se producen por transiciones de los electrones entre distintos niveles electrónicos y que es una emisión de origen orbital, no nuclear. La reacción general es la siguiente: el nucleído toma un electrón orbital, da el nucleído hija disminuido en Z1 igual que habíamos visto para beta positiva, el neutrino, rayos X y la energía que acompaña a esta desintegración. Ahí tienen un ejemplo y tienen que tener en cuenta que si bien se emiten rayos X, no es una emisión de origen nuclear. Y tienen aquí un ejemplo del cromo que toma un electrón y produce esta reacción. Muchas veces ni siquiera se ponen los rayos X en estas reacciones. Bueno, y el último tipo que vamos a ver es la desintegración gamma. Los rayos gamma se producen al pasar un nucleído que está en estado excitado. Fíjense, el bario 137M metaestable, que hemos dicho que está con exceso de energía, eso representaba la M, se desexcita. Entonces decíamos que se produce al pasar desde un estado excitado al estado fundamental. Entonces ese exceso de energía se emite como radiación gamma. Por supuesto que van a ser monos energéticos, están relacionados a la diferencia de energía entre esos dos niveles. Bueno, ya hemos visto que gamma son ondas electromagnéticas de origen nuclear, energías menores que las alfa y las beta. Sin embargo, al organismo, como son muy penetrantes, producen más daño porque las otras se las puede frenar más fácilmente. Entonces no ingresan. Muy penetrante, bajo poder de ionización. Entonces cuando gamma llega a un medio, ¿cómo interactúa? Las tres formas que vamos a ver son el efecto fotoeléctrico, Compton y pares, que consiste en lo siguiente. En el efecto fotoeléctrico, el fotón gamma incidente interactúa con electrones de las capas interiores y le transfiere toda su energía. Entonces, puede arrancar e imprimir la energía cinética a ese electrón que se denomina fotoelectrón. Y este electrón, como ya habíamos visto, puede generar ionizaciones en el medio por el que se encuentra. El efecto Compton, en cambio, el fotón gamma incidente interactúa con electrones de capas exteriores. Entonces arranca a ese electrón Compton, pero además queda fotón gamma de energía menor que se denomina fotón dispersado. O sea, incide gamma, genera electrón, pero también produce gamma menos energética. Y la formación de pares que se da con fotones de gamma de mucha energía. Porque en las cercanías del núcleo el fotón desaparece como tal y genera un electrón y un positrón. Fíjense que es el proceso inverso al que habíamos visto de aniquilamiento del positrón. Que se dé uno u otro proceso depende de la energía gamma y del zeta del medio absorbente. Bueno, vemos ahora la ley fundamental que rige estas desintegraciones radiactivas. Fíjense, tiene esta forma donde N son los nucleídos que se encuentran a un tiempo T, N0 el número de nucleídos iniciales que se toma a un tiempo T igual a 0. Y
acá aparece lambda, que es la constante de desintegración, que está relacionada a la probabilidad que tiene el nucleido de desintegrarse. Y es un valor independiente de condiciones físicas y químicas del material. O sea, esos datos están tabulados. Si se representa esta función, vemos que es una de tipo exponencial negativa, empieza con un valor n sub 0 en el eje y, y a medida que transcurre el tiempo, el número de nucleídos radiactivos va decayendo, acercándose al eje X en forma asintótica. Ven aquí ustedes representado este T medio que se denomina periodo de semidesintegración, que es el tiempo que tiene que transcurrir para que el número de nucleídos se reduzca, fíjense, a la mitad. Y este valor también es característico de cada nucleído. Acá ven que se relaciona con este valor de lambda a través del logaritmo neperiano de 2, que es igual a 0,693. También vamos a definir el concepto de actividad, que es el número de átomos que desintegran en la unidad de tiempo. Entonces pueden representarlo de esta manera, como una velocidad con el signo negativo, porque es una disminución. Y además, A es igual a lambda por n, o sea, la actividad es directamente proporcional al número de nucleídos. Entonces, en la ecuación, que acá se ha desacomodado, pero en la anterior, la ley fundamental, multiplicábamos ambos miembros. Fíjense, lambda por n es igual, acá iría lambda por n0 e a la menos lambda t. Queda otra forma de expresar la ley en función de las actividades. Si reemplazan aquí lambda por el valor 0,693 sobre el periodo. Bueno, fíjense, aquí está ya corregido para que vean bien la actividad. Entonces habíamos dicho que era lambda por n en ambos miembros. Entonces aquí queda la expresión final que ustedes van a usar para resolver algunos ejercicios. Las unidades de la actividad pueden ser en Becquerel o en Curie. Entonces, en las preguntas y problemas del final del tema, el ejercicio 2 les dice: el potasio 42 es un emisor beta con un periodo igual a 12,36 horas. Calcular la fracción de este radionucleído que permanece en una muestra después de 1, 10, 20 y 100 horas. Entonces acá lo que tienen que hacer es aplicar la ley de la desintegración y pide la fracción de este nucleído. O sea, tienen que encontrar la relación de n y n sub 0. ¿Qué es lo que vamos a ir cambiando? El valor de t para ver esta fracción a medida que va transcurriendo el tiempo. Da el periodo de dato, entonces se reemplaza y se van obteniendo los siguientes valores. Y van viendo que a medida que el tiempo transcurre, la fracción de átomos respecto a la inicial obviamente va disminuyendo. Y el siguiente ejercicio dice: una muestra de sulfato de plomo 2 contiene un microcurie de plomo 200, me da el periodo, y dice qué tiempo de almacenamiento es necesario para asegurar que su actividad sea inferior a 0,01 microcurie. O sea que este sería la actividad inicial y necesito que llegue a este valor. Entonces aplico la otra forma de la ley de desintegración, pero ahora T es mi incógnita. Entonces reemplazo. La actividad que quiero que tenga es 0,01, la inicial es 1 y mi incógnita está en el exponente.
Aquí lo voy a mantener a este número para que vean cómo se trabaja para despejarlo, pero ustedes podrían acá directamente este número multiplicado por 1 no iría, pero yo lo mantengo. ¿Cómo resuelvo este tipo de ecuación? Y bueno, se aplican los logaritmos neperianos en ambos miembros. Me queda el logaritmo neperiano de 0,01 y acá era el logaritmo de un producto. Fíjense, se aplica el logaritmo neperiano a 1 y esto era el logaritmo neperiano de e elevado a la esto, a este valor. Entonces quedaba este exponente directamente restado por propiedades de logaritmos. Entonces ahí queda directo para despejar el valor de t. Minúscula, ¿no? Acá me queda igualar estos valores, o sea, queda tan sencillo, esto no va, sino tendría que pasar restando, y este número pasa dividiendo. Los signos negativos se cancelan y queda que t es igual a 144 horas. O sea, para que su actividad sea inferior, un poco más de esto, en 144 horas, llega a 0,01. Con un poco más ya es menor a esto, a este valor que pone como límite. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si se quiere medir la fuente. Esta fuente emisora radiactiva que tiene una dada actividad, que hemos dicho que se podían usar distintas unidades. El becquerel, que es igual a 1 desintegración por segundo, y la unidad más antigua, que es el Curie, pero que se usa mucho todavía y que es igual a 37 gigabecquerel. Entonces, vemos cómo se hace la medición. Entonces, la radiactividad se mide mediante un detector que produce un pulso de corriente eléctrica por cada átomo que desintegra en la fuente. Entonces se produce un recuento de esos pulsos en un tiempo dado. Por eso decimos que lo que se mide es una velocidad de conteo R. Cada pulso es una cuenta en un tiempo dado, entonces la unidad de esta actividad medida va expresada en cuentas por minuto o cuentas por segundo. Y como este detector no tiene una eficiencia del 100%, o sea, no se cuenta cada átomo que desintegra, el valor de la actividad real que tiene siempre es mayor a la actividad medida. Entonces hay una relación entre estos dos, R y A través de C. Y este valor de C es menor que 1. Y se denomina coeficiente de detección, cuyas unidades están dadas en cuentas por desintegración. Y es función del nucleído medido, del detector y sus características, y de condiciones experimentales. Acá dice geometría, pero por ejemplo, a la distancia que se pone la fuente del detector. Ustedes tendrán para transformar A en R o al revés. Por ejemplo, hay distintas equivalencias. Acá le he puesto una en donde tienen que un microcurie, que es una unidad de la actividad, corresponde a 2,22 por 10 a la 6 cuentas por minutos. Esto también van a usarlo probablemente en algún ejercicio. Bueno, entonces hemos dicho que se cuentan las desintegraciones que ocurren en la muestra en un dado tiempo. Entonces este tipo de variable es una variable discreta. Acuérdense cuando hemos empezado estudiando estadística que veíamos variables continuas y variables discretas. Bueno, acá tienen entonces el ejemplo de los conteos, que son variables discretas. Entonces tienen en la tabla un ejemplo de conteos que se hacen de una fuente en un minuto. O sea, en un minuto cuentan 180, en el minuto siguiente 187. Miren cómo varían
las cuentas. Es un fenómeno aleatorio la desintegración. Entonces, se puede obtener un valor promedio de estas cuentas y el tiempo total que me insume el conteo es de, como ven acá, 12 minutos. Este conteo no sigue a la distribución de Gauss como esta curva normal que hemos estudiado en estadística, sino otra que se denomina distribución de Poisson. No la vamos a ver en detalle, pero sí que tiene la característica de que la varianza es igual al promedio de la medida. Entonces, si uno va a hacer una medición de radiactividad, coloca la fuente en el equipo y se lee una tasa de cuentas brutas. O sea, supónganse que estemos hablando de cuentas por minuto, es lo que el equipo cuenta en un determinado tiempo. ¿Y por qué se llama bruta? Porque incluye no solo las cuentas de la muestra, sino las debidas al fondo. Ya hemos hablado de este fondo, que es debido a la radiación natural, que puede ser del material de construcción de las casas, donde están presentes elementos como el uranio y el torio, o de la misma atmósfera, acuérdense del radón 222. Como necesito saber la tasa de cuentas de la muestra, se mide solo el fondo. Entonces, tasa de cuentas del fondo son las cuentas del fondo sobre el tiempo que leo el fondo. Aquí, como las cuentas son muy chicas, se puede leer, por ejemplo, el fondo durante 30 minutos para acumular cuentas. Y después la tasa de cuentas neta, que va a ser la diferencia entre las dos, o sea, la tasa de cuenta correspondiente solamente a la muestra. La desviación estándar de esa tasa de cuentas netas se calcula con esta expresión que viene de la distribución de Poisson. No vemos cómo se llega a esta expresión, pero es la raíz de las mediciones. Y el resultado final, por ejemplo, si se lo expresa con un 95,5% de probabilidad, esto ya hemos visto mucho en los temas anteriores, queda expresado con más o menos 2 veces esa desviación estándar. Entonces, ahí tienen ustedes en el libro un par de ejemplos resueltos en donde les dice que calculen la desviación estándar y la desviación relativa porcentual, que nosotros hemos llamado coeficiente de variación, de la velocidad del conteo para el promedio que habíamos visto en la tabla anterior. Y acá están puestos los datos. Bueno, entonces, acá directamente se aplica la expresión para calcular S como la raíz de las cuentas sobre el tiempo. Eso es muy sencillo. Fíjense, siempre que obtengamos un resultado en cuentas por minutos, vamos a redondear al número entero. Y la desviación relativa porcentual, que nosotros hemos dicho era el coeficiente de variación, será la desviación estándar relativa por 100, como está acá. Y se obtiene un valor de 2,4%. Esto es muy sencillo, este tipo de ejercicios. Después piden que expresen el resultado, como ya hemos visto, el promedio de cuentas con su intervalo, que son 2 veces la desviación estándar de 4. Entonces queda expresado de la siguiente manera. El otro ejemplo dice, una muestra produce 1800 cuentas en 10 minutos, un ruido de fondo de 80 cuentas en 4 minutos y pide que calcule la desviación estándar en la tasa de cuentas netas. Entonces vamos a tener que encontrar la tasa de cuentas brutas dividiendo la cuenta por minuto. Lo mismo para el fondo, cuánto se cuenta el fondo en 4 minutos, y la tasa de cuentas netas que me pide más adelante sería la diferencia entre estos dos. Ahora la desviación estándar es solamente aplicar la fórmula. Acá tienen que
tener en cuenta que acá arriba va la tasa de cuentas sobre el tiempo. O sea que acá quedaría 1800 dividido en 10, que es esto que hemos hecho acá arriba, y después de nuevo dividido en 10. Ese es un error muy común, que ponen directamente acá cuentas y sobre el tiempo, y no es así. Arriba va tasa de cuenta. Bueno, y lo mismo para el fondo. Si esta es la tasa de cuentas del fondo sobre el tiempo. Bueno, redondeamos a 5 y expresar la tasa de cuentas netas, que es lo que les decía recién, es la resta entre estos dos, con un 95,5% de probabilidad, o sea, estas cuentas por 2, que es lo que tienen expresado aquí al final. Bueno, y al final del tema tienen un ejercicio en donde van a aplicar todo esto de nuevo para que practiquen. La tasa de cuentas brutas, aquí ya me da tasa de cuentas, son 450 cuentas por minuto, inclusive la unidad ya veo que está dividida en el tiempo, o sea, esto ya es ERB. La muestra se contó durante 15 minutos. Además, el fondo dio una tasa de cuentas de 7 cuentas por minuto y se contó 20 minutos. O sea, me da la tasa y aparte me da el tiempo de conteo. Calcular la tasa de cuentas neta. Entonces, RB ya me lo da, el tiempo que cuento la muestra me da, el fondo y el tiempo que cuido el fondo. Entonces, que cuento el fondo. Entonces, la neta es la diferencia entre estos dos valores. Es directo, 443 cuentas por minutos. Ve que me pide la desviación estándar asociada a la tasa de cuentas neta. Aplico la fórmula. Entonces, tengo todos los datos, fíjense, para encontrar esta desviación estándar. Y finalmente, expreso el resultado con el intervalo que me pide. 443 y este valor multiplicado por 2. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte y seguiremos viendo en otro video la detección y medición de la radiactividad.